Buenos días, hermanos y hermanas. Bienvenido a este su programa en Catequesis Viviente. El Señor nos regale a todos un día maravilloso, un día hermoso, porque somos bautizados y enviados a anunciar el Evangelio. Pues bien, hoy nos encontramos todavía en este caminar de ir preparándonos al mes extraordinario de misión. Y este mes extraordinario de misión nos hace una invitación a todos los creyentes, a todos los cristianos, a todos los bautizados, a anunciar. Esta semana, escrutando la palabra, nosotros entraba, ¿no?, con este evangelio de los ayes. Estos ayes durante un tiempo que el Señor hace preguntas y a los fariseos, a los escribas, a los maestros de la ley. Estos ayes, y ay de ti, ay de ti, ay de mí. También Pablo lo va a hablar y lo va a decir, ay de ti, ay de mí si no evangelizo, si no anuncio el evangelio. Este querigma, este anuncio de Jesucristo que hoy nos está invitando a poder ser signo creíble, a poder arrebatarnos por llevar ese evangelio a todas las comunidades para que el mundo, no podríamos utilizar la palabra cambio, pero sí podemos utilizar la palabra que el mundo se encuentre con Jesucristo. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a cambiar a nadie. Nosotros anunciamos. Jesús es quien hace el trabajo. Jesús es quien hace el camino. Por eso Él dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Es Jesucristo, no somos nosotros. Nosotros anunciamos. El presbítero, el misionero, la misionera, anuncia. Pero quien hace el poder es el Espíritu Santo, hermanos. Es el Espíritu Santo. Por eso, en esta mañana, démosle gracias a la acción del Espíritu Santo en nuestra vida, en tu vida, ¿para qué? Para que siga marcándonos. Por eso un saludo a todos los que están en los hospitales, a los que están en las cárceles, a aquellos que en verdad pues se encuentran allí sumergidos en el dolor, pero hay una palabra de cambio. Pues bien, la pregunta de este mes extraordinario de misión que el Papa ha hecho este llamado, ¿y todo esto para qué? ¿Todo esto para qué? Es la pregunta. Y todo esto, hermanos, es para volver a encender el ardor y la pasión por la misión de Jesús. Encender el ardor y la pasión. Es que el Espíritu Santo está allí, y en nuestra iglesia, hermanos, te digo, en nuestra iglesia es que el Espíritu Santo está allí, ¿para qué? Para animarnos, para animar a los niños, para animar a los jóvenes, para animar a la iglesia entera. A esta iglesia que necesita de este fuego renovador, reparador, ¿para qué? Para anunciar donde tengamos que ir, con alegría, con esperanza, a donde tengamos que ir, donde tengamos que caminar. Muchos en la arquidiócesis estamos viviendo la experiencia de estas nuevas misiones. Y ayer caminaba desde la parroquia de San José de Veranillo hacia la parroquia de los Andes. Y yo me decía y respiraba, y la gente caminando y esto, y en un momento dado algunas personas lo reconocen a uno, allá va el Padre, o tú puedes pararte a conversar con estas personas. Eso es misión. El llevar el Evangelio no significa que tengamos que ir a la iglesia, no. Es la iglesia en salida a buscar al que está afuera, necesitado de aquella palabra de Dios. Hasta con un gesto de tu propia vida. Por ejemplo, cuando nosotros vamos en el bus y usted sube al autobús y con una palabra, Dios te bendiga, ya da mucho, te dice mucho y enriquece mucho.
También, ¿y todo esto para qué? Todo esto también tiene un fin. Decía el cardenal Filoni que renovar evangélicamente la misión. Renovar evangélicamente la misión, porque a veces hemos perdido la centralidad del evangelio en la misión de Jesús o con la misión de Jesús. ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros podemos presentar mi misión. Es que yo quiero en mi misión que se haga esto. No, la misión no es mía, la misión es de Dios. Somos instrumentos que estamos ¿para qué? Para servir. Y junto con la comunidad cristiana, entonces vamos a ir llevando, miren las primeras comunidades cristianas que hacían, cómo se bautizaban, cómo se catequizaban en aquel tiempo. Las catequesis no eran grandes, eran grandes horas de catequesis. Solo con una palabra bastaba, con el testimonio. ¿Por qué? Porque la gran catequesis era el día a diario, el vivir diario. Y por eso se preparaban ¿hasta dónde? Hasta la Pascua. Hasta la Pascua. ¿Y qué es la Pascua? Es el paso del Señor por nuestra vida. Por tanto, las sugerencias para este tiempo es de vivir a profundidad esta misión, la misión del amor de Dios. Por tanto, seguimos caminando y vamos a ver que la misión, miren, la misión tiene tres aspectos importantes hacia donde nos puede llevar. Nos lleva, ¿por qué? Porque la misión proviene ¿de dónde? Del Padre. La misión proviene del Hijo y la misión proviene del Espíritu Santo. Vamos a ver la misión del Padre o de Dios Padre. Dice que envió a su Hijo porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda sino tenga vida eterna. La misión del Hijo, el Espíritu del Señor está sobre mí porque me ungió y me envió a evangelizar a los pobres. Dice Lucas capítulo 9, versículo 10. Y la visión del Espíritu Santo nuevamente es de envío, porque dice, y para conseguir esto envió Cristo al Espíritu Santo, Agentes número 4. Envió Cristo al Espíritu Santo de parte del Padre, ¿para qué? Para que realizara interiormente su obra salvífica. Su obra salvífica. Y esta obra salvífica, esta obra de salvación, entonces es la invitación a ¿qué? A buscar el cielo, a buscar la santidad, que nos habla muy bien el Papa Francisco. El designio del Padre, por eso la iglesia es misionera, por naturaleza, pues procede ¿de dónde? De la misión del Hijo y la misión del Espíritu Santo según el designio de Dios Padre. Este designio es fruto del amor del Padre, quien ha constituido a su pueblo para darle a conocer y hacerlo partícipe de su misterio divino. ¡Qué belleza! ¡Qué belleza! Es el designio del Padre, porque la iglesia es misionera. Y esa misión, entonces, nos debe de llevar a poder ser hermanos. Este designio es fruto del amor del Padre. Del amor del Padre. ¿Y cuál es ese fruto del amor del Padre? A través del Hijo. Y este Hijo que se nos ha sido dado, ¿para qué? Para que se salve el mundo, para que tú como hombre, para que tú como mujer puedas encontrar esta salvación única. Y esta salvación única te haga ser ¿qué? Te haga ser una persona preparada, una persona enviada a salvar a otros. Por esto es importante también reconocer la misión del Hijo, como dije hace un momento. ¿Y la misión del Hijo cuál es? Para establecer la paz y la comunión con Él. Dios decretó entrar en la historia de la humanidad, enviando a su Hijo hecho carne ¿para qué? Para salvar al mundo. Y Cristo Jesús, ¿para qué fue enviado? Cristo Jesús fue enviado al mundo como, aquí hay una palabra importante que podemos nosotros
utilizar, recordar. Cristo ha sido enviado al mundo como verdadero mediador entre Dios y los hombres. Por ser Dios, está en él la plenitud de la divinidad, y por su encarnación verdadera hace a los seres humanos partícipes de esta divinidad. Jesús se hizo pobre, vino a servir y a dar su vida para la redención de todos. Él vino a servir, no a ser servido. Y es aquí cuando nos cuesta entender la misioneridad que pueden tener los grupos pastorales. Porque aquí la misioneridad de los grupos pastorales no es solamente de recoger, hacer la colecta o de recoger platita para arreglar la iglesia. No, hermanos. Cuando nosotros nos enfocamos en una verdadera evangelización, allí el proyecto de más es lo otro. Nosotros tenemos que empezar por el proyecto de la iglesia visible. ¿Y cuál es la iglesia visible? La iglesia de los hermanos. Cuando usted se encamina de vivir el proyecto del reino con la comunidad, anunciando el amor de Dios, todo lo otro va a llegar por añadidura. ¿Por qué? Porque el Señor te va dando a través de una palabra para hacer catequesis, para que tú hagas comunión en medio de la comunidad cristiana que se está formando, conformando, y esa comunidad cristiana, van a tener un sentido de pertenencia. Y en este sentido de pertenencia, entonces, lo vamos a ver todo como que esta es parte mía. Y este es el sentido de pertenencia que debe tener hoy la iglesia de la Arquidiócesis de Panamá y toda la iglesia universal, con la iglesia universal también. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, nosotros decimos, bueno, vemos FETV, y FETV es el canal ¿de dónde? De la iglesia arquidiocesana, el canal de la iglesia. ¿Y qué pasa si yo no apoyo a FETV? No solamente con la oración, sino también con el apoyo económico, como lo podemos. Igual, así se vive en las comunidades parroquiales. Cuando una comunidad tiene el sentido de pertenencia, todo lo demás vendrá por añadidura. ¿Por qué? Porque somos hermanos y porque vamos a querer compartir. Ese es el signo de la comunión, el compartir. Llámese compartir la comida, llámese compartir una situación de malestar económico que puede estar viviendo la familia y vamos a compartir con la familia. Por eso las primeras comunidades cristianas entendían muy bien el proyecto del reino de Dios. Más bien, entendían muy bien la misión del Hijo y la misión del Padre. Esta misión que se hacía, que se encarnaba en medio también de esta comunidad, de esta pequeña comunidad cristiana. ¿Cuánto de nosotros se encarna la misión en nuestra comunidad parroquial? Cuando nosotros como servidores del Señor, entonces vamos a vivir, a cambiar, a transformar. Entonces yo te invito a que mirando la misión de Dios Padre y la misión de Dios Hijo, podamos ser nosotros partícipes de este proyecto. No vino a servir, sino vino a dar su vida por la redención de todos. Es lo que hoy el Señor en este momento nos está enfocando a través de la misión del Hijo. Vamos a un cambio comercial, volvamos. Y mira, ¿y todo esto para qué? Qué hermoso, mira, qué hermoso, porque cuando nosotros podemos tomar de este programa de hoy, ¿y todo esto para qué? Para tu parroquia, para crecer, para evangelizar, para anunciar de que Cristo está vivo, no está muerto, ha resucitado. Volvamos después de esta pausa comercial. Continuamos, hermanos, en su programa de Catequesis Viviente. Continuamos, ¿no? La misión del Espíritu Santo. El Espíritu coopera con el Padre y el Hijo desde el comienzo del designio.
de nuestra salvación y hasta su consumación. Es decir, como hemos visto, Cristo envía al Espíritu Santo de parte del Padre, ¿para qué? Para impulsar la iglesia hacia su propia dilatación, aunque el Espíritu Santo obraba en el mundo antes de la glorificación de Jesucristo. Desciende sobre los discípulos en Pentecostés, ¿para iniciar qué? Para iniciar esta difusión del Espíritu Santo. Y este Espíritu Santo es un espíritu vivificador. ¿Y por qué es importante recordar esto? Porque sí, la misión del Espíritu Santo va a estar ¿para qué? Para vivificar el proyecto de la iglesia, para vivificar, para animar. Y por eso los grupos pastorales, cuando en su momento están animados y están animando, es porque el Espíritu Santo está actuando. Hermanos, no matemos o no dejemos que, pero no podemos matar, sino no dejemos que el Espíritu Santo vaya perdiendo esa fuerza en medio de la comunidad parroquial, en medio de nuestro trabajo pastoral, y por tanto tenemos que animar a que el Espíritu Santo siga ¿qué? Vivificándose en la realidad de la iglesia. Y es igual que en medio de nuestras comunidades, no solamente las comunidades, sino también nosotros los presbíteros, igual las religiosas, igual los religiosos, tienen que empezar a ¿qué? Empezar a tener, a que este Espíritu Santo nos ayude a seguir vivificando el ardor de la iglesia, tu corazón, para que arda así como aquella vez que tú prometiste, estando en el altar al señor obispo, tú caminar como sacerdote religioso y también las religiosas en su comunidad religiosa, ante su superiora, ante su superior. ¿Por qué? Porque ¿cuál es el espíritu vivificador? ¿Qué es lo que tenemos que anunciar? El reino de Dios. Hermanos, es el reino de Dios. Y ese reino de Dios se tiene que anunciar ya no solamente con las palabras, sino con nuestro propio testimonio, con nuestra propia vida. ¿Cómo nosotros vamos a pensar que va a cambiar el mundo si no empezamos a cambiar entre nosotros? A veces nosotros pensamos que hablar de una palabra, yo le digo a veces a los jóvenes, hablar de amor, hablamos de amor y ya la palabra amor lo hemos mal utilizado. La palabra amor hasta muchas veces la hemos prostituido. Y todo lo ponemos en el plano del amor, pero no baja la realidad. Hermanos, no hay una verdadera realidad cuando se habla de amor. ¿Por qué? Porque siempre ese amor está basado en que me tienen que dar algo. No, el Señor no esperó nada de nosotros. El Señor, ¿qué hizo? Amó. Él no esperó en un momento dado ni que le aplaudieran ni que le gritaran cosas negativas. No, Él solamente tenía que amar o amó. Y Él entregó amor. ¿Y qué sucede? Por eso estando en la cruz que dice, aquí estoy, ¿no? Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. Por eso la misión del Espíritu Santo, vuelvo y repito, el Espíritu coopera con el Padre desde el comienzo del designio de nuestra salvación hasta su consumación, pero a partir de la encarnación es cuando se nos revela y nos es dado, cuando es reconocido y acogido como persona, nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica en su numeral 868. Pero ahí también el Espíritu Santo prepara a los hombres. Mire, los previene por su gracia para traerlo ¿hacia dónde? Hacia Cristo. Les manifiesta al Señor resucitado, les recuerda su palabra y abre su mente para entender su muerte y su resurrección. Les hace presente el misterio de Cristo, sobre todo en la Eucaristía, para reconciliarlos, para conducirlos a la comunión con Dios, nos recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. Entonces, ahora, mirando esta misión del Espíritu Santo, podemos entender la misión de la iglesia. Y la misión de la iglesia enviada por Dios a la gente para hacer ¿qué? Sacramento universal de salvación. Palabra muy importante,
¿Por qué? Porque en esta sacramentalidad, la iglesia, yo me pongo como los niños, ¿no? A pensar, ¿qué me puede salvar? Puede ser que la iglesia tiene así como hay una gran soga. ¿Para qué? Que te está correteando un perro y el perro te quiere atrapar, y tú ¿qué haces? Te agarra de la soga y te van subiendo. El sacramento te hace ir hacia Jesús. Es como una manera. Esta manera, por exigencia íntima de su misma catolicidad, obedeciendo al mandato de su fundador, se esfuerza por anunciar el Evangelio a todos los hombres, nos recuerda Adyentes número 1. Por tanto, el mandato misionero del Señor tiene su fuente última, ¿en dónde? En el amor eterno a la Santísima Trinidad. El fin último de la misión no es otro que hacer participar a los hombres en la comunión que existe entre el Padre y el Hijo en su espíritu de amor. El Espíritu Santo es en verdad, y recordemos bien, que es el protagonista de toda la misión eclesial. Él es quien conduce la iglesia por los caminos de la misión. Él es quien conduce a la iglesia, no es otro. Por eso el Vaticano II en la Lumen Gentium afirma que la iglesia, enriquecida con los dones de su fundador y observando fielmente sus preceptos de caridad, humildad y abnegación, tres cosas importantes, recibe la misión de anunciar el reino de Cristo y de Dios instaurado en todos los pueblos, y constituye ya en la tierra el germen y el principio de ese reino. Caridad, humildad y abnegación. Tres palabras importantes que nos tienen que recordar para nuestro trabajo pastoral. La caridad, la humildad y la abnegación. Muchas veces nosotros en nuestra vida pastoral no somos tan abnegados. Nos falta caridad para con los demás, y también hasta nos falta la humildad para poder, uno, reconocer que no lo sabemos todos, y en segundo lugar, reconocer que estamos llamados también, hermanos y hermanas, a hacer cambios importantes en la vida nuestra. ¿Para qué? Para que también el otro pueda ser feliz. Miren, esta llamada nos debe de recordar de que todos somos una misión en la tierra, y esto es importante, la misión. Yo soy una misión en esta tierra, y es lo que el Papa Francisco nos recuerda. Y es cuando nosotros en la vida pastoral, cuando vamos a donde tengamos que ir, recordar de que yo soy una misión en la tierra. Y como yo soy una misión en la tierra, yo soy importante en medio de la tierra. Si nosotros entendiéramos bien esta expresión, nosotros pudiéramos cambiar un poco más la misión en medio de nuestra sociedad. Por eso los bautizados, dice, la misión de todos los bautizados. ¿Y cuál es esta misión de todos los bautizados? Todo fiel cristiano, y ahí está en tu vida, en tu caminar, en la iglesia, todo fiel cristiano, por estar incorporado a Cristo mediante el bautismo, dice, está llamado a participar. Todos están llamados a participar en la misión evangelizadora de la iglesia. Todos los cristianos deben prestar su ayuda a la difusión del evangelio, cada uno según sus posibilidades, sus talentos, su carisma y su ministerio en la iglesia, dice Adyentes número 28. Todos. Por tanto, la orden dada a los 12, ¿cuál es? Vayan y proclamen la buena nueva. Vayan y proclamen la buena nueva. Vale también, aunque de manera diversa, para todos los cristianos. Vayan y proclamen el evangelio o la buena nueva. ¿Y cuál es la buena nueva que hay que proclamar? La buena nueva es el amor de Dios. Exacto. La buena nueva es tener la capacidad de
de transformar el mundo de hoy, pero transformarlo con la vivencia del amor entre los hermanos. Eso es importante. Ahora, ¿a qué me lleva? Esa es la parte importante que tenemos que mirar hoy. Porque si yo estoy viviendo algo, ¿a qué me va a llevar? ¿Cuál es el compromiso de la misión de todos los bautizados? Aparecida señala 5 aspectos fundamentales para poder llevar la misión. Primero, el encuentro con Jesucristo. Eso es fundamental. Encontrarte con Jesús. ¿Por qué? Porque encontrarte con Jesús implica hacer un alto en tu vida. Has tenido un encuentro con Jesús y has tenido una experiencia de Jesús. Cuando yo me encuentro con Jesús, no es lo mismo tener experiencia con Jesús. Yo me puedo encontrar con Jesús a través de una persona, a través de una palabra, a través de un hecho de vida fundamental que me hace pensar, que me hace analizar, que me hace tomar conciencia de lo que yo estoy viviendo. Ese es el encuentro con Jesucristo. Mucha gente se aturde pensando que encontrarse con Jesucristo tendrían que cambiar de ya para allá. Ojo, tengamos cuidado con esto. Y esto lo vivimos a veces en las parroquias. Cuando tenemos la pastoral juvenil, ahora que se acerca la asamblea de pastoral juvenil, a veces los jóvenes tienen su manera de ser y la gente quiere que el joven sea como, la gente adulta quiere que el joven sea como ellos fueron. Y tú no puedes pedirle a un joven que sea como tú fuiste, que se vistan como ellos se vistieron, que actúen como ellos actuaron. Entonces, ¿qué sucede? Hay un choque. ¿Y qué dicen los jóvenes? No, ¿para qué yo voy a ir a la iglesia si yo no me encuentro bien? No me encuentro bien. Encontrarse con Jesús es que tú estés bien con Jesús. Entonces, muchas veces se lo decimos a los jóvenes, tú no puedes entrar aquí, a veces hasta dolor y podemos hacer que la persona se sienta tan mal que rechace después el ser parte de la parroquia, el ser parte de la iglesia. Cuando hay jóvenes que llegan por primera vez a una parroquia, ¿qué es lo primero que hacemos? Le atarugamos de cuestiones y de cosas, de moralismos. El primer problema del hombre es el moralismo. Ojo, miren lo que estoy diciendo. No es que yo tengo que dejar que el joven haga lo que le dé la gana. No. Pero yo sí tengo que mirar que una persona cuando llega no lo puedo cambiar, ni puedo transformar, ni le puedo quitar su forma de vestir desde que llega. ¿Quién lo ha hecho con usted? ¿Quién lo ha hecho contigo? ¿Tú lo hiciste? Es que él tiene que ser así. Entonces, ya tú dejaste de comprar o de ir al casino o dejaste de comprar tu billete de lotería porque tú todo estás con Jesús. O nos volvemos a la lectura de la semana 21ª del tiempo ordinario, donde se habla de ay de ustedes hipócritas, cuando Jesús le hace la denuncia de la hipocresía. Entonces somos hipócritas. Hipócritas. ¿Por qué? Porque queremos pedirle a ellos que hagan una cosa, pero nosotros hacemos otra. El encuentro con Jesús. Ahora, este encuentro con Jesús, cuando ya yo lo tenga, viene ahora la segunda parte de la experiencia de Jesús. Esta experiencia de Jesús puede suceder en el tiempo que el Señor quiera. No tiene que ser de ya para allá. La experiencia con Jesús. Al tener yo una experiencia con Jesús, ¿qué sucede? Vamos otra vez a la figura que se nos presenta. Viene la segunda parte, que es la conversión. La conversión, el cambio. Entonces hay un cambio en la vida de la persona y que ese cambio no es solamente externo, sino el cambio es interno. Es que yo ahora voy a cambiar, me voy a vestir de falda larga las mujeres y me voy a poner un velo en la cabeza. Y no, por favor, no hagamos, no, porque si no vamos a parecer hipócritas. Es decir, usted está llamado a tener una
conversión personal y de aquello que usted, por ejemplo, en su casa diga, mira, aquel chico antes era así y ahora es asá. Por ejemplo, los jóvenes. Pero también los adultos estamos llamados a esta conversión, porque todos, absolutamente todos, estamos llamados a vivir la conversión. Y esta conversión, ya como me ha llevado a este cambio, entonces viene algo importante, es que es el discipulado. Vamos a un cambio comercial, volvamos, y después de este cambio, volvemos, a este su programa en Catequesis Viviente. Pero ahora, ¿cómo yo puedo ser discípulo si he tenido esta conversión? ¿A qué me llama la conversión? ¿A ser discípulo y misionero del Señor? Sí, pero ¿de qué manera? ¿Cómo sería? Volvamos a este su programa en Catequesis Viviente. El discipulado. Ya después de haber entrado en el proyecto de conversión, entonces esta conversión te invita a ser discípulo y misionero de Cristo. Ese discipulado es diario, es de una vivencia, de un compromiso diario que nos marca a seguir caminando con Jesús. Y después de ese discipulado viene la comunión. Esta comunión es, ojo, no estoy hablando de recibir la comunión, sino de la común unión entre los cristianos, la común unión que yo voy a tener de exigencia de vida con mis hermanos, de hacerlo visible, de hacerlo palpable en una realidad X, en el grupo X, y de ahí entonces viene la misión. Ya no es solamente de sentirme bien con mis hermanos, de hablar bien con mis hermanos, sino de comentar y de hacer un proyecto de misión que me pueda llevar a algo, a un compromiso mayor como cristiano. Por tanto, nadie puede hablar de Cristo si no habla primero con sus hermanos, con Cristo. Nadie puede hablar de Cristo si no habla primero con Cristo. Nadie puede dar algo que no obtenga. Por eso es importante estos 5 aspectos fundamentales para poder llevar la misión. Hay gente que quiere y habla de que son misioneros de la noche a la mañana. Me van a disculpar con lo que voy a decir, pero no, misión no es solamente, no es llevar comida a ningún lado. Misión no es solamente recoger cosas y yo voy a hacer misión y me voy a llevar la ropa para repartirla a los niños. Discúlpenlo como lo diga, pero eso no es misión. Eso es hacer una obra de caridad para. La misión tiene aspectos más profundos y eso es lo que nos recomienda Aparecida para poder llevar la misión. Entonces, de la misión de la iglesia, ahora sí, a la cooperación misionera, en la última parte que hablábamos anterior acerca de esta misión, en esta cooperación misionera de todos los bautizados. Primero, el envío de la iglesia allente implica la colaboración de todos los creyentes. Como el Padre me envió, también yo los envío. Nos recuerda el texto de Juan capítulo 20, versículo 21. Esta misión allente es a donde estén la gente, a todas partes. Y hoy en día ya se habla no solamente de una misión allente, sino de misión intergentes. ¿Por qué? Porque hoy, por ejemplo, nuestras realidades de iglesia cada vez siguen creciendo, ya no es como antes, que antes todo el mundo decía que era católico. Ahora, muchos de nuestras ciudades ya empezaron se empezó a mezclar, a tener un sincretismo religioso muchas veces, no porque nacieron en la comunidad X, sino porque se hicieron por situaciones de peleas con alguien y con el otro, entonces se fueron para la iglesia de los que salten y brincan, porque acá no me dieron lo que yo quería.
Estamos viviendo una situación entonces donde la evangelización se está licuando, donde la fe se ha licuado y donde yo tengo que tener ¿qué? Yo tengo que tener la visión de una fe licuada. Pues no, hermano, me disculpan, pero no es así. ¿Por qué? Porque mi fe tiene que ser desde el principio hasta el día en que yo me muera. Yo estoy siguiendo a Jesucristo, a Jesús de Nazaret. Y puede ser que humanamente nosotros, sacerdotes, religiosos, religiosas, misioneros, misioneras, somos humanos y podemos tener, igual caemos en algún pecado. ¿Y qué sucede? Por eso yo me tengo que ir de la iglesia. No, más por eso yo tengo que animar, ayudar, caminar con la persona. ¿Para qué? Para ver lo bueno, para ver las cosas positivas y así poder entonces avanzar en el caminar. Otro paso importante es la participación de las comunidades eclesiales y de cada fiel en la realización de este plan divino recibe el nombre de cooperación misionera. La cooperación misionera es importante para nuestras vidas, es importante para nosotros poder ayudar, ya no con la oración solamente, sino hasta más con la ayuda económica, con la ayuda material. Todo esto es importante para poder ir pasando a, por ejemplo, la naturaleza misionera del bautismo, porque estamos hablando de todo bautizado. Y es que en el bautismo hemos recibido vida divina y gracias a ella somos profetas. Es decir, somos anunciadores del misterio de Cristo, enviados por Él. Cristo que nos envía es también el contenido esencial de la misión. La iglesia no transmite su propio mensaje, sino que transmite lo que ella ha recibido de Cristo, es decir, de su propia persona. Nos recuerda Monseñor Daltoso en la conferencia episcopal italiana en noviembre de 2018. Que la iglesia no transmite su propio mensaje, sino que transmite lo que ella ha recibido de Cristo. Porque yo no puedo hablar de lo que a mí me gusta o a mí me parece. Y esto, hoy en día, en medio de la sociedad hay una lucha, porque muchas veces estamos viendo el pecado como algo, como que yo tengo que apoyar el pecado. La iglesia apoya a la persona para que pueda también entrar en el proceso de conversión. Pero la iglesia no está apoyando el pecado de nadie. Y cuando no apoya el pecado de una persona, no es porque la iglesia esté excluyendo a la persona. No, al contrario, la iglesia ora, la iglesia está siempre pendiente de los que sufren. Pero tampoco podemos responder a la misma manera que muchas veces se responde en contra de la iglesia. Hoy todo el mundo va en contra de ella. ¿Por qué? Porque no se le ha aceptado su propio. Cuando no hay aceptación del pecado, entonces quieren pensar de que otros tienen la culpa, pero no tienen la culpa cada uno de los que han cometido el pecado. Hermanos, por eso es importante preguntarnos, ¿cómo insertar la dimensión misionera en el cuidado pastoral ordinario, que es también la gran preocupación del Evangelii Gaudium? ¿Cómo insertar la dimensión misionera en el cuidado pastoral? Hoy se ha desmembrado y se ha quitado lo pastoral del centro de la misión, la misión del centro de lo pastoral. Porque pensamos de que es pastoral y no tiene nada que ver. Y a veces me decían hasta los servidores del altar, pero padre, si nosotros los monaguillos no tenemos nada que ver con misión. Sí, todos. Porque todos de una u otra manera estamos llamados a ¿qué? A anunciar el amor de Dios.
Y de una u otra manera en los colegios estamos llamados a ¿qué? Anunciar el amor de Dios. Una de u otra manera en la Eucaristía se anuncia el amor de Dios a aquella comunidad convertida que viene al encuentro diario con el Señor. Si no ha tenido un encuentro, experiencia con Jesús, ¿cómo vamos a hablarle a esa persona de conversión? Conversión no es solamente el paso, es el proceso, sino conversión es mucho más que eso. Continuamos. Hay 4 claves: profundización en el misterio de la Iglesia, vocación a la santidad, la sinodalidad y la missio ad gentes. Estos 4 pasos, la profundización en el misterio de la Iglesia, ¿a qué está llamada la Iglesia? ¿Hacer qué? Sacramento visible del amor de Dios. Sí, hacer sacramento visible de ir a los que sufren. En segundo lugar, esta vocación a la santidad. Primero, todos estamos llamados a la vocación a la santidad. Aquí nadie se salva, todos estamos llamados. Pero también aquí hay una vocación ¿a qué? La vocación de esa santidad tiene que ir profundizada con la vocación de el ser cristiano hoy. Mucha gente quiere hablar de santidad sin vivir el ser cristiano. Y mucha gente quiere hablar de sinodalidad, quieren vivir en una sinodalidad, pero no actúan desde la sinodalidad. ¿Por qué? Porque cada cual piensa que el grupo tal piensa tal, el grupo tal piensa tal, el otro grupo tal piensa tal, y no hay una comunión, no hay tampoco una sinodalidad. La palabra de reunirnos, de preparar, cuando la iglesia dice vamos a entrar en este sínodo de los obispos se reúnen para hablar, para dialogar, para hacer un camino como Jesús lo caminó, para profundizar. ¿Qué profundizamos? Una verdadera comprensión de la iglesia. Es lo que profundizamos. Y lo vemos desde la eclesiología, con una iglesia de comunión y de participación. Una de esas ramas va dirigida al misterio de la Iglesia en la Sagrada Escritura y en la tradición patrística y teológica de la Iglesia, obra de Jesús, el misterio de la Iglesia. Otra de esas flechas va hacia la Iglesia, pueblo de Dios, cuerpo de Cristo, y la Iglesia del Espíritu. Otra de esas flechas, los ministerios, identidad y misión de los laicos. María, modelo y ejemplo de iglesia de reflexión teológica. Y otro de los rayos es donde la iglesia es sacramento, propiedades eclesiales y la iglesia para la misión. Este cuadro lo presentamos, ¿por qué? Porque es un proyecto de una iglesia que está en camino, que está en salida. Vamos a ver sobre el pueblo de Dios 3 acepciones. Primero, es la expresión de la alianza de Dios con Israel. Israel es pueblo de su propiedad. En segundo lugar, esa propiedad se refiere a una vocación trascendente, modus vivendis de la alianza, pueblo, servidor de Dios. Esto se expresa con un culto verdadero, pueblo llamado a ser ¿qué? Y aquí en rojo lo tenemos muy claro. Uno llamado a ser imago Dei, es decir, imagen de Dios, testigo de Dios ante los pueblos, hablar de parte de Dios a los hombres, y la otra la imago mundi, en donde el sacerdote de los pueblos ante Dios habla de parte de los hombres y de la creación a Dios.
expresa la idea de que Israel tiene una misión como pueblo escogido, en principio muy marcado por un etnocentrismo cultural religioso, pero en pasos sucesivos se irá abriendo a cierta universalización. Por tanto, este pueblo de Dios va a empezar a vivir esa eclesiología como es. Esa eclesiología de Cristo, de esta iglesia, de un reino de Dios con una mirada puesta en el reino de Dios para hacer ¿qué? Para ser un pueblo de sacerdote, profeta y rey, como lo vive todo bautizado. Hermanos y hermanas, hemos culminado por hoy esta catequesis sin antes invitarle a que, como bautizado, llamado a ser signo creíble en medio de la comunidad donde viva, donde estés. Un saludo a las comunidades propiamente de los Andes II, saludo a comunidades de San José Veranillo, Medalla Milagrosa y de la parroquia de San Marco Evangelista de la 9 de enero. Que el Señor le bendiga y sigamos caminando como bautizados y enviados a anunciar la buena nueva de Jesús.